tema que es muy complejo y que es una situación que nosotros discutimos con mucha frecuencia dentro de la Sociedad Brasileña de Mastología, pero también con los pacientes que llegan a nosotros muchas veces queriendo cirugías de reducción de riesgo donde no es necesario, porque a veces tiene un tumor en la mama derecha y quieren hacer mastectomía bilateral. A veces no tiene tumores y quieren hacer mastectomía bilateral. Entonces, es una situación que tiene implicaciones éticas muy importantes. Aquí no tengo conflicto de interés. Y vamos a ver este caso. Es una paciente joven de 28 años, profundamente afectada por la muerte de su madre con cáncer de mama a la edad de 38 años. Todas las pruebas genéticas fueron negativas. Después de asesoramiento y explicaciones, todavía quieres una mastectomía para reducir los riesgos. ¿Qué harían ustedes? Envía un amigo, un psicólogo, ¿sí? Y si la paciente tuviera, ¿qué pasa si tiene un cáncer de mama? ¿Usted haría una mastectomía bilateral a esta paciente? ¿Sí o no? Sin genética, sin alteración genética. Bueno, entonces no es necesario continuar la clase, están todo bien. Es así mismo, este es el concepto. Porque hacer una mastectomía bilateral en una paciente porque tiene un tumor y una mamá tiene una historia familiar positiva, aunque sea una paciente joven, bueno, ¿por qué hay tantas mastectomías innecesarias para reducir el riesgo? Es una pregunta muy interesante. ¿Y cuándo son realmente necesarias? Porque vemos, sobre todo en los Estados Unidos, grandes indicaciones, tal vez sea el país del mundo donde se hace más mastectomía contralateral y más mastectomías innecesarias. Brasil no es así, todavía también tenemos problemas. Esto para mí es una respuesta muy interesante. Soluciones drásticas están se tornando socialmente aceptables o glamurosas. Wow. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Vamos a ver si es porque tal vez tenga perdido un poco. Bien. ¿Es un efecto Angelina Jolie? ¿Ah? No creo. No creo. Esto es un efecto que no es la única explicación. Es el efecto Mencken. Mencken, ¿qué es el efecto Mencken? Mencken era un jornalista y economista del século pasado que decía que para cada problema complejo hay una respuesta clara, simple e incorrecta. Entonces, es dar una respuesta simple a un problema complejo, que es un problema que no es solo de remover la mama, es un problema más complejo que remover la mama, es un problema ético. Entonces, voy a presentar aquí. Primero, ética antes de la técnica. Algunos conceptos importantes para que nosotros podamos tomar las decisiones éticas en nuestra... Sabes que yo antes de ser cirujano oncoplástico, cirujano de mama, yo era profesor de bioética. Entonces, me gusta mucho esta temática. Y casi que dejé la cirugía oncológica para hacer solamente bioética. Fue bueno que no dejé, porque la cirugía oncoplástica tiene mucho que ver con la ética. Y le mostraré cómo utilizar un modelo de decisión de ética clínica que usted puede utilizar todos los días con sus pacientes, sobre todo con situaciones más complejas. Decisiones controvertidas en un mundo controvertido y algunas tal vez buenas noticias en las mastectomías de reducción de riesgo. Bueno, ética antes que técnica. ¿Qué es ética? Ética es la mejor manera de hacer algo, es la manera más correcta de hacer algo o ambos. Para mí es ambos. Es una ciencia, es categóricamente normativa, estudia datos humanos a luz de la razón. Entonces es el concepto clásico juramentado, mas son los dos. ¿O qué es lo mejor para el paciente? ¿Qué es lo mejor para el sistema? ¿Qué es lo mejor para el cirujano? En un mundo ideal tenemos una convergencia. Lo mejor para el sistema es lo mejor para el paciente, es lo mejor para el cirujano. Mas ¿cuál es el mundo real? El mundo real es que tenemos convergencias y divergencias. Y esta situación es que hace con que la cuestión, el dilema sea grande.
muchas veces. Cuando llega una paciente de 28 años que a madre tuvo cáncer de mama, ella está con cáncer de mama. Y ustedes se ven así, no, mas tal vez la paciente, porque tal vez sea mejor hacer la mastectomía bilateral, tal vez sea mejor para la simetría, tal vez sea mejor para su parte psicológica. Entonces, una decisión de una mastectomía psicológica es un problema. ¿Y por qué es importante la ética? Porque otro que las cifras de reducción de riesgo, que prevención de muertes, utilizando técnicas drásticas, está la percepción de riesgo para la paciente. Esta percepção de risco é diferente do que a nossa percepção e do que os hechos publicados em literatura. Muitas vezes a percepção de risco é maior do que o risco real. Este que é o grande problema. O segundo problema é que junto com a percepção de risco temos a questão da autonomia, que deve ser respeitada, mas não sempre. Porque por isso que temos amigos para enviar aos pacientes que não somos de acordo. Enviamos amigos e sempre, repito, Regis está aqui sempre disponível. Então, e a qualidade de vida. A qualidade de vida. Por que, em particular, a mastectomia por redução de risco deveria ver-se mais como uma preocupação ética do que uma questão estritamente médica? Porque, do ponto de vista médico, a primeira pergunta que hizo a ustedes la respondieron. La contestaron muy bien, dijeron no, para esta paciente no. Y la mayor parte de ustedes, aunque la paciente tenía una historia familiar positiva, está con cáncer de mama en la mama derecha, dijeron no, no tiene alteraciones genéticas, no vamos a hacer la mastectomía contralateral. Entonces, muy bien, esta es una cuestión médica, mas la paciente llega a usted con una cuestión emocional, psicológica, ética, una demanda que no siempre conseguimos o logramos lo mejor para esto. Bueno, porque es una condición de riesgo. Entonces, no es una cuestión técnica, es una condición de riesgo, no es una enfermedad. La causa del riesgo es un factor familiar, hereditario o excepcionalismo genético, que es una situación que la mama no es como la glándula tiroide. La mama tiene un apelo emocional, sexual, psicológico enorme para la paciente. Y la ayuda de la ética siempre es necesaria para decisiones complejas. Bueno, entonces, la mastectomía reductora de risco es una temática más ética do que técnica, porque técnicamente es muy tranquilo. Sabemos las indicaciones, sabemos las contraindicaciones. Desde el punto de vista ético es más complejo. Vamos a hacer un enfoque ético práctico para esta mastectomía reductora de risco y para la vida de ustedes. Para la vida de ustedes, que este libro es sensacional, es corto, fantástico, viejo como yo. Es un libro que son 4 puntos fundamentales para las decisiones éticas. ¿Cuál es el primer punto? ¿Cuál es el primer punto? Indicación médica. El segundo punto, preferencia de los pacientes. El tercer punto, calidad de vida. El cuarto punto, características contextuales. Si usted tiene estos 4 puntos en su cabeza, van saber cómo hacer las decisiones en prácticamente todos sus casos, o por lo menos, si no van a resolverlas, van a tener muy claro o que es más importante o que no es más importante, van a elegir lo que es más importante en cada caso. Es un padrón para clasificar, recolectar, ordenar los hechos en un problema de ética clínica como esto que presenté a ustedes. Entonces, indicación médica es muy fácil para nosotros. Sabemos cuál es la indicación para este paciente o las indicaciones para este paciente. Es la parte básica, técnica, que todos tenemos muy claro. Entonces, en este caso, sabemos que la paciente no tiene indicación de hacer una mastectomía reductora de risco, se no tiene mutación. Aunque tenga un tumor en la mama contralateral, se no tiene mutación, también no tiene un beneficio técnico para que se haga una mastectomía reductora de risco, que es una cirugía de gran porte y que tiene un riesgo de complicaciones muy grande. Entonces, desde el punto de vista técnico, tenemos muchísimas publicaciones en mastectomía de reducción de riesgo, tenemos muchísimas publicaciones en mastectomía de reducción de riesgo contralateral, sabemos de los riesgos que confiere un riesgo, una de morbilidad, 1 en 8 mujeres que van a hacer mastectomía contralateral, entonces, que podemos tener problemas
con la terapia adyuvante si tenemos complicaciones en la mastectomía de reducción de risco contralateral. Sabemos que la mastectomía bilateral también tiene sus riscos. Sabemos que, vean qué interesante, prepectoral, mastectomía de reducción de risco prepectoral tiene menos complicaciones que retropectoral. Bueno, entonces, complicaciones así que vamos 10%, 8%, 20%, no sé. Todavía es una cirugía que es una paciente que va a lograr una mama sin sensibilidad. Una mama, Curitiba es una ciudad fría, entonces siente que la mama con mastectomía es fría, no tiene la misma temperatura del cuerpo, y así. Y también un otro dado importante para las pacientes. Cuando hace el tratamiento oncológico, disminuye la incidencia del cáncer de la mama contralateral. Usted cuando informa a la paciente de esto, muchas veces la paciente, doctor, sí, tu risco, no es que tu risco será lo mismo, será menor, porque ha hecho un tratamiento oncológico que va a disminuir mucho. Tenemos Cochrane y todo más, tantas publicaciones demostrando o que es la indicación médica. Es la parte técnica que no es la más difícil. Segundo punto, preferencia de los pacientes. Aquí sí tenemos un juego, porque la paciente muchas veces quiere hacer una cosa que no es lo más indicado. Es la nuestra función como médicos mostrar a ella los riscos y que esta no es la indicación más correcta. Hacer la mastectomía contralateral o hacer la mastectomía bilateral en una paciente que no tiene indicación no es un acto médico correcto. Pero tiene la cuestión de la autonomía, que es una cuestión muy fuerte en ética. La cuestión de la autonomía no es un absoluto. Yo no puedo hacer todo lo que quiero. Yo no puedo estar aquí pelado, hacer una presentación aquí. Pelado, ¿se dice pelado? Desnudo. Primero que no tiene interés a ninguno. Segundo que es un acto que va a hacer un mal a los otros que están aquí. Entonces yo no puedo hacer todo lo que quiero. ¿No? La paciente también no puede tener derecho a querer todo o hacer todo lo que quieres, porque ella es la parte que no tiene toda la información correcta. Entonces, la autonomía es importantísima, es un derecho fundamental, controlar su propio cuerpo y ser protegida de decisiones no deseadas. Todavía no es un valor absoluto. Nos vemos el mundo como, no como es, sino como somos. Bueno, la autonomía es fantástica, se discute mucho, pero no se puede, porque se pasa con muchas pacientes de alto riesgo que sin asesoramiento adecuado y quieren hacer o no quieren hacer cirugías. Por ejemplo, una paciente con BRCA1 que no quiere hacer cirugía de reducción de risco es su derecho. Y puedes no hacerla, hacer solo el seguimiento. No es la primera, mas es una opción. No es la mejor opción, mas es una opción. Todavía hacer una mastectomía de reducción de risco en una paciente sin indicación no es una opción. No debería. Bueno, prevenir, usar las palabras, porque no es prophylactic mastectomy. En portugués tenemos mastectomía profiláctica, es un desastre. Prophylactic mastectomy means que la paciente entiende que va a remover y que no tiene más risco. Ese risco es tan pequeño, ¿por qué hacerlo? Y lo mejor es reducción de risco. Entonces, palabras tienen poder. Hablar de mastectomía profiláctica, no. Preventiva, no. De reducción de riesgo. No es prevención, es reducción de riesgo. Aunque el tema para nosotros pueda ser más exacto do que para la paciente, el entendimiento de cómo la paciente lo percibe, el riesgo es completamente diferente. Usar correctamente. La mastectomía de reducción de risco es sí una mutilación, porque está removiendo un órgano. Aunque tengamos resultados buenos desde el punto de vista de reconstrucción hoy, que son mejores que en el pasado, es una mutilación. Entonces, mastectomía es una mutilación, incluso con todo el desarrollo de técnicas modernas de reconstrucción mamaria. Tercer punto, calidad de vida. Calidad de vida tiene que estar dentro del pocket, porque los riscos
de las pruebas genómicas son más psicosociales que médicos. Una paciente que tiene una mutación se queda loca. Y una paciente que no tiene mutación muchas veces está loca porque quiere hacer un procedimiento que cree que está haciendo lo mejor, pero no es lo mejor, porque va a disminuir su calidad de vida. Que mastectomía, aunque con resultados buenos, aunque sea con la mejor técnica de todas, que es prepectoral, no es perfecta. No es una cosa perfecta, es que se pierde mucho en esto. Tenemos que tener cuidado con el excepcionalismo genético, que la eficacia es alta, mas no absoluta. Tenemos que tener un equilibrio crítico entre riesgo de complicaciones locales y el nivel de protección. Es claro, una condición de riesgo no es una enfermedad. Una condición de riesgo no es una enfermedad. Y nosotros no podemos crear una enfermedad de una complicación, de una mama asimétrica, de una contractura capsular o de muchas veces un buen resultado, pero la paciente no está satisfecha porque se perdió mucho en el camino con esta cirugía. Entonces, el excepcionalismo genético es una situación muy actual. Y que las pacientes, nosotros tenemos que explicar que la gente sobreestima el impacto de los genes en su vida y muchas veces no es así. No es así. La paciente que tiene mayor impacto desde el punto de vista técnico es la paciente BRCA1. La BRCA2 tiene impacto, pero no es de sobrevivencia. BRCA1 sí, muy fuerte. Todas las otras, bah. Bien, vamos lá. Contexto. Entonces vimos que indicaciones médicas, segundo, autonomía del paciente y preferencia de los pacientes. Tercero, ¿cuál es mismo? Calidad de vida. Y cuarto, aspectos contextuales. ¿Qué es lo contexto? Es el mundo donde la paciente vive. Esta paciente tuvo su mamá, que perdió a su mamá con 35 años. Entonces, esto tiene un impacto psicológico muy fuerte. La parte contextual es la parte psicológica, cultural, la parte religiosa. Entonces, la manera como vamos a trabajar con esta paciente y como muchas veces en su decisión personal tiene partes que no son médicas, que son psicológicas o de vivencia personal. Entonces, esos cuatro puntos son los puntos que nosotros tenemos que elegir cuando vamos a trabajar y entender mejor la historia de esta paciente. Entonces, factores psicológicos, los factores genéticos muchas veces son invisibles o menores y lo peor son los impactos de la parte personal y más fuertes, aunque sea la paciente tiene niños o sea sola con un niño y que no quiere morir de cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y tiene costos que son mayores con la mastectomía contralateral y que muchas veces no son proporcionales a sus beneficios. Esto, casi al final, es un estudio, una publicación fantástica. Es una publicación del impacto del médico en la decisión del paciente. Si el médico se sienta referente a la paciente como el médico americano, usted tiene esta opción y esta opción. ¿Qué prefieres? Doctor, yo no sé. ¿Qué prefieres? ¿Quieres hacer mastectomía o no quieres hacer? Quiero. Entonces, si es la opinión de la paciente, es más para mastectomía contralateral. Si el médico tiene lo que hacemos nosotros en Brasil, no sé cómo es la relación médico-paciente aquí en República Dominicana, la paciente muchas veces nos pregunta, doctor, ¿qué haría usted si fuese tu mujer? Si fuese mi mujer, yo no haría mastectomía reductora de riesgo. Entonces, cuando la posición del médico es una posición más fuerte, no de decir a la paciente que vamos a hacer esto y basta, no, estamos escuchando, mas estamos dando lo que es nuestro deber, es dar la opinión técnica en la situación. Entonces, en este caso, vamos a tener menos reducción de riesgo contralateral, menos mastectomías y más cirugías conservadoras, que es lo mejor para la paciente. Bueno, decisiones controvertidas en un mundo controvertido y buenas noticias. Limitar la vigilancia de la mama contralateral
para mejorar la simetría de la mama reconstruida, para gestionar la aversión a risco. Todo esto son indicaciones que yo te digo la verdad, malas. Tal vez la mastectomía contralateral para simetrización en una situación de una paciente que casi no tiene mama sería buena. Todas las otras son situaciones muy controvertidas y que entran en las decisiones que nosotros debemos pensar muy bien. Buenas noticias es que el efecto Angelina Jolie se está reduciendo. Estamos teniendo menos contractura, estamos ya en los guidelines, menos indicaciones de mastectomía contralateral. Y esto, el efecto Angelina Jolie hoy también está se reduciendo, estamos haciendo menos indicaciones de esto. Bueno, como mensaje final, no se ha estudiado el impacto de la disponibilidad, de la mejora, de la calidad de la reconstrucción. Estamos haciendo más indicaciones de mastectomías necesarias porque nuestros resultados están mejores. Y las pacientes saben esto. Entonces, esto es un impacto negativo de la calidad de lo que nosotros estamos haciendo. La mastectomía de reducción de riesgo contralateral tiene complicaciones de costos que pueden ser superiores a los potenciales efectos positivos esperados. Y la indicación debe tener en cuenta los aspectos oncológicos, reconstructivos y psicológicos. Este modelo de ética es el modelo que uso todos los días en mi práctica. Indicación, autonomía, calidad de vida y aspectos contextuales. ¿Vale? La medicina es una ciencia, todo el mundo presentó las frases. Eu apresento a minha, porque apresentou do Regis, e eu tenho que apresentar a minha, pelo menos que deixe aqui. É assim, tem o Osler, claro, que é, a medicina é uma ciência de incertidumbre e arte de probabilidade. Mastectomia de redução de risco é uma indicação de probabilidade e uma arte de incertidumbre. Não sei se habla assim. Então, bueno, esperamos ustedes em Orlando, em Curitiba, em Goiânia. Gracias por la atención.